Quedan 11 días para la final de la Copa y de momento la Real se encuentra con muy buenas sensaciones después de esa victoria ante Levante. Esto es Guasen Reala. Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a Guasen Reala. Es 7 de abril, como he dicho, quedan tan solo 11 días, el tiempo pasa muy rápido para esa final en Sevilla. No se han vendido todas las localidades, así que todavía hay gente que va a poder ser agraciada y que si pensaba que no iba a estar en Andalucía, va a poder ir, si quiere, recorrerse todo el país y estar en la Cartuja. Ángel López, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien. Oye, ¿ha venido de repente el calor? Sí, una y pasada. Mejor para hacernos un poco a la idea de lo que nos podemos encontrar, ¿no? Efectivamente, además nos gusta el calor y efectivamente la mejor manera de adecuarse al calor sevillano, que seguramente tendremos ahí el fin de semana, no el siguiente, pues es tenerlo aquí en Donosti. Pero bueno, Sí. Ya sabes, como decía John Tossack, un día bueno en Donosti vale por dos en cualquier otro sitio y eso es lo que han podido disfrutar los donostiarras estos días. Está también con nosotros Mitchell. Mitchell, ¿qué tal? Bien. Aparte del buen tiempo, la Real ganó. Claro, todo positivo. Refuerza sus opciones de estar en Europa la próxima temporada, en vísperas de la final de Copa y, pues bueno, más no se puede pedir. Ahora vamos a entrar en detalle, esa victoria importante para seguir con buenas sensaciones ante el Levante, pero antes, Ángel, una presión social, no sé si solo del programa, también de las redes sociales. En el programa anterior tuvimos, bueno, la podéis ver en imagen, una imagen que faltaba el piso de abajo. Sí, algunos se encargó además de colocar la bandera con IA, pero eso es falso, eso no puede ser, y ahora sí. Todos los balcones de este edificio de Pasai Ancho tienen su bandera de la Real. Celebramos además que alguna de ellas sea la nuestra, la de Guasen Reala. Eso es. Y nada, lavamos el gusto de toda esta gente y el realismo que se respira también en este enclave guipuzcoano. No sé a qué tipo de escrache ha sido sometido este vecino. Ni siquiera sabemos si es de la Real, pero la bandera la tiene y nos encanta ver un edificio pues vestido de churiurdín de arriba abajo. Imaginamos que de aquí al viernes se verán otros cuantos. Nos preguntamos si quizá era del Atlético o de otro equipo, porque era el único, pero parece que no, por lo menos de cara a la galería. A ver, incluso se puede no ser de la Real en esta provincia. A ver, rara avis será el que no sea de la Real y el que no sienta pasión por este equipo en este momento. Así es que, bueno, yo quiero pensar que es realista y que, bueno, puede ser que no tenga tanta fiebre por el fútbol, por la Real, por Matarazzo y por Mikel Oyarzábal, pero que ahora se ha dejado un poco llevar por esta corriente que nos va a llevar a todos a la Cartuja y al título de Copa, claro. ¿Tú ya has puesto la bandera o...? Pues no, mira, he estado de camping estos días, no sé por qué estoy diciendo esto, pero bueno, he puesto la bandera... Será porque los demás hemos estado trabajando y he puesto la bandera del Diario Vasco, por supuesto, en el camping, y como la he tenido que sacar, pues ahora la colgaré en mi casa. Lo que pasa es que no la ve mucha gente. Pero bueno, has llevado las bicis y la bandera a las landas. Efectivamente, así es. Qué es. Bien. Y bueno, pues he colgado ahí mi bandera. Yo he hecho mi aportación. Una bandera que se terminó, de hecho, pero que a partir del próximo 10 de abril... Y efectivamente va a haber más unidades. Eso es. Tuvo mucho éxito en la primera tirada y seguro que lo vuelve a tener ahora. Una bandera que, para quien no lo sepa todavía, es justo la que está detrás de Ángel y que yo también la he visto por varios balcones de Donosti. Muy buena calidad, Muy buena calidad. De Guipúzcoa. Porque, claro, sí. Yo me he movido de Donosti. Yo la mía evidentemente, si vosotros os habéis movido y habéis visto por ahí... Yo no. Yo la mía, claro, si tienes balcón ahora de estos modernos de cristal, no la puedes... Es verdad. Entonces, está puesta ya en la casa de Zumaya, ahí, bien, en el balconcito. Normalmente va la bandera de la trainera, pero como todavía no empieza la temporada, pues ahora va la de la Real para ver si nos ayuda. Muy churiurdín Zumaya también, ¿eh? Muy churiurdín. ¿De siempre. qué equipo va a ser? No, a ver, hay otros pueblos que ya sabemos... Sí, si estás cerca que hay por lo menos algún grupúsculo de otros equipos. Pero Zumaya está totalmente volcada. Sí. Es verdad que antaño, pues sí que había más gente en el Atleti, ¿no? Pero con el paso ya desde que ganó la Liga,
De hecho, van a la Real poner en los 80. pantalla gigante también. Sí, tenéis toda la y información se en han la organizado varios Sí. autobuses para ir directamente a la Cartuja. Fíjate, en el Sanse también está un Ayo, que en los últimos partidos viene siendo titular y pues bueno, pues ya se va acercando a sacar ese jugador, ¿no? que le represente pues en la Real Sociedad, ¿no? que yo creo que desde la época de Carmelo Amas pues no tiene No. Zumaya. Pues a llenar de Guipúzcoa entera, de los colores Txuri-Urdin y, por supuesto, con la bandera del Diario Vasco en colaboración con la Real Sociedad. Estábamos sonriendo ahora mucho, pero quizás se nos puede ir un poco la sonrisa porque Gorrotxategi sigue sin aparecer. Sí, lamentablemente, y además tampoco sabemos muy bien qué tiene. Nos están hablando de una fatiga muscular en la zona del aductor, pero no sabemos si realmente ahí hay una lesión, porque ya son demasiados entrenamientos, demasiados partidos que se pierde este futbolista. Creíamos que se iba a recuperar la semana pasada, no lo ha hecho. Creíamos que se iba a recuperar para esta semana y en el primer entrenamiento tampoco ha participado, lo ha hecho por su cuenta. Y bueno, se le necesita. Todos estamos pensando en la final, pero también se le necesitaría contra el Alavés, se le necesitaría contra el Getafe y en los últimos partidos de Liga, porque es un elemento vital. La Real ganó el otro día sin él, pero es que tampoco está ya Ángel Herrera y por lo tanto el agujero que deja el Eibarres, aparte por el temporadón que está haciendo, es grande. Así es que, no sé, nos gustaría que fueran más específicos con respecto a qué es lo que tiene, para saber en qué parámetros nos estábamos moviendo, pero en todo caso, ausencia de mucho peso que tiene continuidad en el tiempo, desde luego. Preocupante, Michel. Sí, Está sí. bien. Bueno, por a el ver. ritmo, por el poco ritmo o el nulo A ver, ritmo que puede está- llegar en caso de que no llegue lo a la queremos, final. lógicamente, descartar para este Claro. fin de semana, porque, no sé, igual se pone a entrenar mañana y puede jugar, pero como es una lesión tan rara, tan Hombre, desconocida... yo creo que más que nada las lesiones en el aductor, pues Son puñeteras. al final es complicado. Está al lado, ¿no? Está en la zona del pubis. Y bueno, pues al final hay que tener precaución. Yo creo que la Real ha seleccionado muy bien. Ahora le ha venido el parón pues con un entrenamiento específico. Tampoco había nada que arriesgar contra el Levante. Y bueno, pues está encaminado a su preparación a que el día 18 pueda estar en la Cartuja, ¿no? Y yo creo que es el primer entrenamiento de la semana muchas veces. Tampoco es el que sirve más de referencia para saber lo que va a pasar, sobre todo teniendo en cuenta que juegas el sábado. Entonces yo sí confío en verle durante esta semana, aunque dependerá, como todo, de las sensaciones que vaya teniendo. Pero eso, las lesiones o las molestias en la zona del aductor, pues sabemos que no suelen ser 2 más 2, 4, sino que tienen su complejidad. Además, de la misma manera que siempre decimos que la mejor manera de preparar un partido importantísimo es ganar el anterior, yo creo que en este caso para Jon Gorrotxategi lo mejor para curarse sería por lo menos poder participar en un tramo del partido. Es evidente que no están queriendo arriesgar absolutamente nada con él, pero llegar directamente para jugar esa final totalmente descanchado prácticamente un mes, yo creo que no es la mejor opción. Así es que yo creo que sí, esta semana, si es que están estudiando cada día para que lleguen en óptimas condiciones a la final, yo creo que la mejor manera sería hacerle jugar. También hay ya que el sábado contra el Alavés. La última vez que la Real jugó una final, 2021, contra el Atleti, aquel famoso 3 de abril, 3 jugadores, a falta de una semana, estaban prácticamente descartados, que eran Monreal, Merino, con fisura en 2 vértebras, y David Silva, que David Silva jugó lesionado. Entonces, en una final se queman todas las naves. Y se lesionó Iyarra la víspera. Y se lesionó Iyarra, pero bueno, Iyarra no era titular, no hubiera jugado titular. Y los 3 forzaron, claro. Y de hecho, Monreal, creo que fue su último partido que jugó, no jugó más en toda la temporada. Merino tampoco, y se perdió, yo creo que era la Eurocopa, o sea, y no jugó más. Y Silva, yo creo que sí volvió a jugar algo en esa temporada. Jugó, sí. Es decir, en una final se arriesga el todo por el todo. Y da igual que llegues. Sí, lo mejor, como dice Ángel, es que llegase con ritmo, claro, ¿no? Claro. Pero yo creo que los 3, fíjate, con 2 vértebras fisuradas, fue MVP Mikel Merino. Es increíble. Entonces, yo confío en que Gorrocha pueda estar y aunque pues bueno, no venga jugando estos partidos, al final es un jugador que da mucho equilibrio y que sea importante en esa final.
Tiene cuatro entrenamientos, la Real esta semana antes de ese partido del sábado, que no se nos olvide que hay un partido el sábado contra el Alavés antes de esa final. Entonces, bueno, vamos a ver qué informa la Real, si va apareciendo en los vídeos y cómo se encuentra Gorrotxategi. Informaremos también aquí en Guasen Reala y en el Diario Vasco, por supuesto. Antes de entrar en detalle de ese partido contra el Alavés, contra el Levante, perdón, quedan unas pocas entradas. He avisado antes y que los socios tengan pues un poco de paciencia o esa última esperanza para estar en la Cartuja. Sí, han sobrado 700 tickets. Yo creo que era más o menos lo esperado de la gente pues que lo reservó y al final se ha echado para atrás, por lo que sea. Por el precio, porque ha visto que era un viaje demasiado complicado o porque se ha quedado fuera algún amigo o su acompañante. Y el caso es que efectivamente es una oportunidad para tantos socios que se quedaron fuera y que querían una localidad. Ahora tienen 700 a su disposición. El problema, que me decía uno que va a cogerla, es que lo que no sabe es el precio. Claro. Y se teme que va a ser el más elevado porque me imagino que todo el resto de pero el precio de precios va a andar entre estarán 250... cubiertos. Bueno, pues eso. Sí, el precio que era el que quería eludir todo el mundo, ¿no? Los 250, 260, tal. Pero bueno, que lo asume y cogerá las entradas pues asumiendo eso, ¿no? Que yo ya lo dije el otro día, expuse mi opinión. Me parece sobre todo este tipo de entradas un auténtico robo. Pero bueno, también soy consciente de que es una oportunidad única. En este caso va a ir con su hijo y con algún allegado más. Se verá en la situación de pensar que igual no se repite algo similar en mucho tiempo y vamos... pues prefiere gastarse todo ese dinero, aunque lo haga en el momento de pagar a disgusto, pero vivir una experiencia así con la Real. Es que hay que estar. Hay que estar en Sevilla el que pueda, por supuesto, el que pueda. Pero sin olvidar que a mí me han parecido desproporcionados estos precios, desde luego. Pues a 7 de abril, a un amplio abanico todavía se le abre esa opción de poder conseguir la entrada y estar en la Cartuja. Y vamos de lleno con ese partido contra el Levante. Venimos repitiendo siempre que hay que ganar, que las mejores sensaciones para esa final es ganar. Sí. Un 2-0. Yo, es verdad que tuve que ver el partido ayer por la noche porque estaba de vacaciones también y lo vi ayer por la noche. Había leído que la Real fue muy superior. No me pareció, sobre todo en el segundo tiempo, tan superior a lo que había leído. Hice bien en verlo. Es verdad que hay un momento en la segunda parte en el que la Real sufre y está a punto de encajar el 1-1 cuando en ese momento ya debía ir en torno a 3 o 4-0, porque había generado las suficientes ocasiones como para ponerse pues a ese nivel y para sentenciar el encuentro. ¿Qué pasa? Que marras las ocasiones, el larguero escupe, o el poste escupe 3 balones, Mati Ryan está inspirado en la meta rival, dejas el partido abierto y el Levante, lo avisamos en la víspera, llegaba en una buena dinámica, tiene buenos futbolistas, tiene un gran delantero, aunque no estuvo fino, entre otras cosas porque le secó bien John Martín y Chaleta Char. Pero es verdad que llegó ese momento en el segundo tiempo en el que la Real estuvo asediada por el Levante. Luego ya otra vez pudo dar un paso hacia adelante con el triple cambio y ya otra vez cambiaron las tornas, marcó el segundo, pudo marcar alguno más. Y el triunfo se quedó en casa, pero yo sí creo que la Real fue inmensamente superior, que debió ganar 4-1, 5-0 o algo similar, pero en ese momento del partido yo creo que todos lo pasamos mal porque intuíamos que podía llegar el empate. Michel, decías en los programas previos que te daba muchísimo miedo este partido. Y a mí también, ¿eh? A mí también. Pero bueno, por el contexto, porque faltaban los internacionales, se habían estado 10 fuera... tienes algún lesionado, entonces digo, ostras, yo sinceramente pues siempre confías en ganar, pero para mí era uno de los partidos más complicados de los que quedaba de temporada y curiosamente fue, en mi opinión, el mejor encuentro con Matarazzo, porque en 20 minutos la Real ya había hecho 5 o 6 ocasiones, que son los 2 goles, los 3 palos, 6-7 ocasiones claras de marcar. Y era un contexto complicado, porque encima era a las 2 de la tarde, que los 2 partidos anteriores que habíamos jugado ahora, tanto contra el Villarreal, que habíamos perdido, como el partido del Oviedo también fue a las 2, habían sido malos. De repente cambió el viento y lo que a la mañana era un viento fresquito, pues se disparó a temperatura, pegaba el sol, porque no es lo mismo que haga 20-22 grados que te esté dando el sol. Yo creo que a Xavi Hernández no le gustaba nada, ¿eh? No, pero se veía a los jugadores, sí que hubo un cansancio en la segunda parte, no tanto de la Real, solo de la Real, sino también del
del Levante nos cambian el campo, el orden de campo, estamos acostumbrados a atacar a la segunda parte de la grada Zabaleta, sí. Entonces todo pintaba a partido complicado, raro, lento, y sin embargo fue todo lo contrario. La Real salió enchufadísimo como el día de Osasuna y marcó territorio y quizás lo peor fue el resultado, porque es verdad que en la segunda parte con 1-0 pues esa incertidumbre del marcador, sobre todo con Víctor García. Yo creo que el momento de más incertidumbre es cuando tiene problemas Chalet-Achar y sale Aritz, ¿no? Que en el cuerpeo con Carlos Espí, pues sales ahí perjudicado. Yo creo que con la salida de Romero también, ¿no? Sí, por la izquierda, que pone algún balón, entonces ahí entienden que cargo el área y que puedo tener beneficio. Yo creo que la Real respondió bien porque con el triple cambio ya había entrado antes, creo que Pablo Marín, lo que consigue pues es presionar más arriba, alejar al Levante del área y luego sentenciar el partido, pues eso, con ese segundo gol. Pudo ser un tercero con el de Óscarson por milímetros, y yo te digo, yo creo que fue el mejor partido pues eso, en estos 3 meses con Rino Matarazzo. Cuando ya en el minuto 44, en el segundo 44 tienes una ocasión clarísima de gol que sale por milímetros, y para los 10 minutos ya has dado un poste y has presentado tus credenciales al partido. Esas son tus intenciones y eso lo vio el Levante. Y me encantó también la manera que tuvo la Real de morder, de presionar. Lo que decía Michel, era un partido complicado porque no habían entrenado esa presión o ese trabajo durante toda la semana porque faltó la media plantilla. Y desde el principio se vio el compromiso de cada jugador para hacer esa labor, y hasta que le duraron las fuerzas a la Real, el equipo trabajó en ese sentido sin balón impresionante. Y luego el plan de partido, porque el Levante en los últimos partidos y en Anoeta pues había sido siempre un equipo estrecho, un equipo muy junto con las líneas, y desde el primer minuto se ve una intención de girar el juego a banda contraria, aunque algún balón se fue largo, pues para encontrar situaciones de 1 contra 1 de Guedes y Barrene contra los laterales, que ahí generó pues la Real muchísimo peligro. Luego, sobre todo, Yarzábal descolgándose y Susic fijando arriba a los centrales. Los centrales no sabían a quién perseguir, no sabían si salir de zona, quién les iba a atacar la espalda, y ahí la Real generó muchísimo. Yo creo que el Levante en ningún momento supo contrarrestar eso, más allá de que el resultado le mantenía en el partido, ¿no? Pues porque tanto la Madera como Matt Ryan pues evitaron que hubiera más goles. Pero lo que veías en el campo era ideas claras, piernas para poder llevar a cabo ese plan, y una superioridad, pues eso, ¿no? A pesar del ajustado del marcador, pues muy evidente de la Real contra el Levante. Se nota que la Real de Matarazzo es un equipo trabajado en estas situaciones de muchos internacionales se van, vuelven, es un equipo reconocible. Se nota que ahí está la mano del entrenador. Ahora vamos con el semáforo, con las notas, pero antes quería hablar un poco de Take Kubo. Sí. ¿Os sorprendió? Yo esperaba que jugara, pero lógicamente luego se tiene que dar el contexto adecuado para que pueda salir al campo un futbolista como este, que llevaba más de 2 meses sin jugar. Matarazzo entendió que no. Que había que sujetar el marcador. Realmente Bryce marca el 2-0 pues, en 83, los momentos, ¿no? En los compases finales del partido. Había que todavía sujetar ese marcador. Hubo un cambio obligado, bueno, 2 en concreto, pero uno en la defensa quizá más inesperado, el de Chalet-Achar, y yo creo que ahí se quedó sin la bala de poder introducir a Take Kubo. Yo creo que estaba previsto meterle 10 minutos, 15 minutos. Y bueno, lo habló con él, durante el partido, le explicó los motivos que le llevaron a no alinearle. Para mí fue una faena, porque yo creo que Take Kubo tiene que seguir creciendo en su recuperación, y le habría venido excepcionalmente bien, por lo menos disputar sus primeros minutos después de la lesión. Sí, me sorprendió, claro, pero al final te marca el partido. En el programa anterior hablamos de esa posibilidad, y de hecho, incluso de cara a la final, Michel, decía Ángel que le veía titular, por lo menos muy disponible. Ahora es más difícil, lógicamente. Barreto y yo estábamos de que no sé cuál es tu opinión. Claro, no ha tenido minutos ahora. No, lo tiene muy complicado. Ahora ya es más complicado. Yo no le veía titular, pues porque al final es una lesión bastante seria, que fue el día de la tamborrada, ¿no? En vísperas de la tamborrada, son 2 meses y pico, 2 meses y medio los que iba fuera, ¿no? Febrero, marzo, estamos... Abril, sí. Pues a lo mejor te vas a plantar si juega el próximo día, casi con 3 meses sin jugar. Entonces, para ser titular un partido de semejante exigencia, pues no lo veía. Sí es verdad que
que esté en el banquillo para echar una mano, pues es un recambio de garantías, claro, como podía serlo el otro día, ¿no? Tú ves el partido, vas 1-0 y ves que tienes a Cubo y a Óscarson en el banco y estás, pues te da confianza, estás tranquilo. Pero sí, yo no lo veo para ahora mismo con esas circunstancias para poder ser titular el día 18. A ver, mi planteamiento era 30 contra el Levante, 60 contra el Alavés y en la final lo que Matarazzo quiera. Ahora, no ha jugado contra el Levante, contra el Alavés ya vamos a ver. Y encima está bien Barrene, el otro día me gustó. Pidió cambio porque no quiso arriesgar, no tiene ninguna lesión. Y yo creo que al final, pues lógicamente, ahora mismo el mejor posicionado para ser titular junto a Guedes y Oyarzabal, que son intocables, es Barrene. Pero está el factor Take Kubo ahí, que no hay que desdeñar nunca. E insisto, Take Kubo en su prime es titular en la Real. Ahora llega la final de Copa y lleva 3 meses sin jugar. Bueno, pues el Matarazzo tendrá que tomar una decisión. Probablemente jugar a Barrene, que es el que viene jugando. Claro, es lo más lógico. Pero tener la baza de Cubo ahí para claro, por supuesto. Una segunda parte, una prórroga, ojito. Un lujo. Vamos con el semáforo. Venga. Lo tenéis ya por ahí apuntado, ¿no? Sí. Vamos con ello. Venga, Ángel, que me da que vamos a coincidir en bastantes, pero dime. En todo caso me he pedido pole position solo para ponerle el verde a John Martín, que es un escándalo. Le puedo poner el verde del partido y le puedo poner el verde de la temporada, porque yo creo que está siendo el mejor realista del año, incluso por encima de los que están brillando como Oyarzabal y Guedes. Marcó un gol, por fin destapó el tarro de las esencias, abrió esa lata, lo estaba buscando durante toda la temporada, pero además una vez más hizo un trabajo defensivo extraordinario y también de inicio de juego. 16 contribuciones defensivas, 11 despejes, 90% de acierto en pase. Este chico lo hace todo bien y esto es un problema también, ¿eh? O sea, es una bendición, que lo siga haciendo, por favor, pero ahora mismo yo de verdad que no veo ningún central a este nivel en toda la liga. Quizá no lo pudimos decir después del partido contra el Villarreal, que sufrió mucho, pero viendo partidos como el del otro día, de verdad, yo no veo ningún otro. Y seleccionables por Luis de la Fuente tampoco. Y vuelvo a decir, no veo mejor a Hausen, no veo mejor a Cubarsí, no veo mejor a Eric García, no veo mejor a Laporte, no veo mejor a Lenormand que John Martín. Pero bueno, parece que no va a ir y oye, tampoco pasa nada que no vaya. Pero vamos, verde para John Martín, su primer gol, serán muchos, espero, en la Real Sociedad. Amarillo se lo voy a dar a Remiro porque por tercer partido, es el tercer partido en el que deja la portería 0, lo cual siempre es una victoria para la Real y para el portero. Creo que estuvo bien cuando tuvo que intervenir, a pesar de que en esa ocasión con 1-0 deja el balón un poco muerto, pero luego reacciona muy bien para que no remate Olasagasti. Por lo tanto, bueno, amarillo, pero de acelerón para Alex Remiro, que además también creo que necesitaba una buena actuación después de la jugarreta que le hicieron en la selección y a ver qué pasa en el Mundial, que puede pasar de todo, incluso que le dejen fuera en última instancia por aclamación popular, lo cual sería bastante injusto, por cierto, para meter a Joan García. Y rojo, es difícil dar un rojo, me encanta que sea difícil dar un rojo, pero bueno, se lo voy a dar a Óscarson. Tuvo minutos, tuvo 2 acciones, en una de ellas la enchufó, pero estaban fuera de juego, otra vez. Y ya son 7 partidos sin marcar. Nos está dejando así un poco ahora fríos después de esa época en la que todo lo enchufaba, la canción y tal. Yo creo que necesita reforzarse con goles en esos momentos en los que sale. No está mal, pero bueno, las 2 acciones en las que creo peligro, como en el anterior partido, estaban fuera de juego. ¿Se la os guarda para la Copa? Ya veremos. El 18 de abril... Hombre, yo creo que si la afición tuviera que elegir un goleador para la Copa, bueno, yo creo que casi todos elegirían a Mikel Oyarzabal otra vez, claro, pero muchos también elegirían a Óscarson por aquello de la canción y porque, bueno, les cae bien el chico. Michel. Pues yo le voy a dar semáforo verde a Guedes, que el día de Villarreal le pegamos un pequeño tirón. Viendo el partido digo... Tirón de orejas. ¿Se lleva un rojo? Y sí, sobre todo para combatir ese tipo de sistemas defensivos. Desde la esquina, 1 contra 1, slalom para adentro, buen disparo. Yo creo que fue una amenaza y muchas veces, a pesar de que no marcó,
sobre todo porque en ese disparo lo repelió la madera, Buah. pues generó mucha incertidumbre a los rivales ya desde esa jugada en la que dobla el pase a Oyarzábal y termina en el poste, el tiro del capitán. Así que le voy a dar el semáforo verde a Guedes, el amarillo también, de ese que te saltas el semáforo para bien a Barrene. Vale. Creo que esta temporada, después de lo bien que arrancó, luego se estancó con el problema el día del Atleti, que recibió un golpe, un bocadillo. Luego la no lesión, que fue lesión, pero que no lo fue y que le tuvo casi 2 meses parado. Y ahora, pues bueno, yo creo que le habrá dado pues una inyección de confianza su presencia en la selección, y el otro día estuvo bien. Sí, amenazó Guedes en la esquina izquierda, en la esquina derecha, pues Barrene también. Además, eso normalmente siempre hemos dicho que en el perfil contrario suele jugar más a gusto, en el derecho que suele estar más limitado, pero esta vez no fue así. Así que tener al mejor Barrene, a un Barrene muy cerca de su versión buena a 11 días de la final, pues es muy positivo. Y semáforo rojo personalizado en alguien, la verdad es que en nadie, porque no me disgustó nadie. Sí que, por poner algo, lo que decíamos antes, que para la cantidad de ocasiones que generó la Real, ostras, ir 1-0 en el minuto 82, pues... Semáforo rojo para Oyarzábal, entonces. ¿Por qué? La fotito. No, porque fue quien más ocasiones tuvo, no sé si más raras ocasiones. Yo no sé, pero yo dispuso... es que tampoco. No, pero es que hay que poner una foto. Bueno, pero pondré. ¿Por qué hay que poner una foto? No. Hay que poner claro. Anda, que no he visto aquí semáforos que ponemos no, tienes que mojarte. No, pero claro, ataque, sí, pones a todos los 11, el 11 inicial, ¿no? Le puedo poner si quieres a Oyarzábal, pero es que no sé si tira el palo, no sé si fue un fallo. La que le sacan el primer minuto que se le pasa por debajo a Ryan. No sé si fue un fallo, no sé si falló. Ahora tengo que hacer memoria, han pasado 4 días, pero tampoco tengo la sensación. Que la primera esa tuvo buena intervención Ryan, pero al mismo tiempo tuvo una suerte. Ryan, justo, de que le bota, sí. Que le bota y de que pase por encima. Entonces, la siguiente estuvo bien porque le pegó al poste. No tengo tampoco la sensación de que la Real rematase mal, ¿no? Decir, mira, qué tres, porque el tuvo tiro, la otra que llegó hasta el línea tiro de fondo. Que pega al larguero, o sea, dices... Jolín, ¿cuál tuvo? La otra que se le... Una que en la primera parte llega a línea de fondo, supera al portero y hay un defensa que sí, que se la saca, que no sé, eso es, en línea de gol. Que es... Sí. No sé, no sabía poner la cara al que quieras. Mira, le puedes poner a Maisano, que le expulsaron, no tiene nada que ver con esto, pero... ¡Qué morro! O sea, qué morro. ¿Mal o qué? ¿Qué pasó con ¿Qué Maisano? quieres, una cara? Se sabe qué pasó con Maisano. Se lió parda ahí con el 1-0. Pero bueno, ellos pidieron... Yo digo que tenía que meter más goles y tal, y le ponemos una foto de Maisano y ya está, solucionado. Vale. Pues estuvo vivo, la verdad. Nada, quitar el rojo de Oyarzábal, que estuvo vivísimo en el gol de John Martín, porque se colocó delante... Yo creo que nos falta tampoco. No, yo creo que nos falta, que no, porque se coloca delante del portero, sí. O sea, te voy a decir, además, le hubiera puesto semáforo verde o amarillo a Oyarzábal, pues me pareció que jugó muy bien. Lo que pasa es que ya estamos tan acostumbrados que dices, voy a decir otros, pues porque Barrene era más novedad y a Guedes veníamos de tirarle, ¿no?, de las orejas en Villarreal. Yo voy a poner el verde a Remiro por todo lo que ha explicado. Creo que cuando tuvo que estar, estuvo para sostener a la Real, y sobre todo porque se ha hablado mucho de él estas semanas porque fue el único que no jugó con la selección, y creo que al volver pues hizo un gran partido contra el Levante, y al final pues se habla mucho de Remiro, pero es una garantía también en la portería de la Real. John Martín de amarillo, pero evidentemente metiendo una primera rápido para llegar al verde, porque por fin consiguió ese gol. De hecho, el segundo también empezó gracias a una recuperación por alto del propio John Martín. Hizo un partidazo, MVP, así que ese amarillo, pero porque me apetecía darle el verde a Remiro. Y se le echará de menos contra la vez que está sancionado por acumulación de amonestaciones, y es una faena. Eso es. Y no sé a quién poner el rojo. Ya estamos, o sea, tampoco te mojas ni bajo la ducha, es que... Dentro de todo... Susi, que estuvo bien, a mí me gustó. Pero es que a mí tampoco me disgustó. Bueno. Entonces, Sergio Gómez también me fue pareciendo cada vez mejor. No sé, sí, estamos hablando de que, ya te digo, en mi opinión fue el mejor partido con Mataracho, entonces encontrar un rojo, que te vas... A Aritz, que hubo un par que cuerpeó Carlos Espí, le pidió penalti, pero luego se defendió bien. O sea, no era sencillo entrar y en esa circunstancia. Yo creo que no hay rojo.
¿A quién? Porque sí, ¿no? Bueno, porque tú eres la jefa aquí, vale. Rojo Pues nada, vale. El semáforo esta vez, así Muy bien. Así quedan las notas. Estas buenas sensaciones evidentemente se corroboran con números. La Real es el tercer mejor equipo con Matarazzo. Efectivamente, el tercer mejor equipo de 2026 después del Barcelona y del Real Madrid. Esto lo dice todo, porque además ya son 13 partidos, que ya es un número considerable de encuentros. La Real consigue con Matarazzo 1,85 puntos por partido. Esto proyectado a toda una temporada te da 70 puntos y esto es ir a la Champions. Pues esta es la Real de Matarazzo. 7 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Solo el Real Madrid y por encima el Barcelona han conseguido más puntos. Y también ha marcado en estos 13 partidos 25 goles, que es otra virtud que está teniendo el equipo de la Real con Matarazzo. Mete muchos goles, también encaja igual, más de los que debiera, pero ha marcado goles en todos los partidos, incluidos los de Copa, y esto pues es una gran virtud. Por lo tanto, esta Real Sociedad de Matarazzo es poderosísima. No sabremos nunca qué habría pasado si el entrenador estadounidense llega a estar desde el principio de la temporada, pero ojo, porque a estas alturas de la temporada, con 8 partidos por delante de Liga y más la final de Copa, si todo sale extraordinariamente bien y puede mantener, aunque sea este nivel de éxitos y de victorias que está teniendo, la Real puede acabar la temporada como campeona de la Copa del Rey y en Champions League se acaba quinta, porque el Betis está a 4 puntos. Esto, lógicamente, es una ensoñación, pero todavía a día de hoy es posible. Y a día de hoy, que es 7 de abril, es que es increíble, es impensable hace solo 4 meses. Pues fíjate la situación que estamos. Eso quería decir, que mucha gente lees en las redes sociales que se les pregunta o dice, es que cómo este equipo estaba pensando en no descender hace muy poco tiempo. Muy poco tiempo, sí. Bueno, han cambiado muchas cosas que son contextos ahora muy diferentes. Pues porque no era el equipo no estaba hecho para estar en la parte no era tan malo el equipo, eso estaba claro. Seguramente tampoco nadie pensaba, no hay que olvidar que el verano pasado se nos fue Zubimendi y hace año y 7 meses Lenormand y Merino, 3 de los pilares, sobre todo en el engranaje defensivo del equipo, y nadie pues eso podía sospechar que 4 meses después estuviésemos aquí. Y de las 3 derrotas que ha dicho Ángel han sido en el Bernabéu, en el Wanda y en el campo del Villarreal. Es decir, 3 de los 4 primeros. El resto, la Real no ha perdido contra nadie que no fuese los 3 primeros. Hay que decir que ya se ha quitado de los 10 primeros a todos menos al Betis, que le falta todavía por jugar aquí. Y el calendario es el que más le favorece. Pero tampoco perdería de vista un poco la realidad. Le sigue faltando porque cuando hemos jugado contra los 3-4 grandes, pues sí es verdad que al Barça le ganamos, pero tanto en el Wanda, en el Metropolitano y contra el Villarreal, pues todavía le falta. Porque la Copa hemos llegado a la final, pero siempre recordamos que eliminando a 3 equipos que están por detrás en la clasificación. Luego hay que ganar, y remontar a la vez y tal, que no es fácil, porque ya vimos que el Real Madrid le eliminó al Albacete y el Barça pues también cayó contra el Atlético y hay que llegar ahí. Entonces tampoco me volvería loco. Sí es verdad que está en buena dinámica, pero ya sabemos que la línea que separa el éxito del fracaso es muy delgada y ahora estamos todos aquí aplaudiendo con las orejas, llegas a la final, resulta que pierdes y luego es una mierda todo porque vas a la Conference. Entonces, es así. Entonces, vamos a tener los pies en el suelo. Creo que tenemos un buen equipo, sobre todo este año, que hayan salido chavales como John Martín, que prácticamente es su primera temporada, Gorrocha, que era debut en primera división, o Turrientes. Turrientes ya la explosión definitiva, que tiene 23 años, 23 o 24. Aramburu ya la consolidación. O sea, estamos hablando de jugadores menos de 24 años, ¿no? O 24 como máximo. Luego dos fichajes como los de Guedes y Soler. Ver que Susic va a más, que no sé, pues todo eso hace que estemos aquí hablando de eso. Y bueno, vamos a disfrutar y ver lo que viene, ¿no? Y también me gustaría apuntar, Maite, que seguramente tengamos por ahí las imágenes,
que me encantó, para mí fue la imagen del fin de semana, la llegada de Ibai Aguirre a Mutriku después del debut del chaval, pivote, 19 años, muy ilusionante, muy arriesgado también, ¿por qué no? Matarazzo, y muy consciente de dónde está el entrenador, haciendo debutar a un chaval como él, que empezó en el C esta temporada, pero a lo que iba. Ese recibimiento por parte de sus colegas, con bengalas, con abrazos, con cánticos. A mí, desde luego, esas cosas me emocionan, porque estas cosas pasan en la Real y es muy difícil que pasen en otros equipos. Debuta un chaval de Mutriku, que ha sido de la Real toda la vida, 19 años, tiene a los colegas a 2 metros en la grada, va a abrazarlos y luego vuelve al pueblo y le están esperando todos para agasajarle, porque ha debutado nada menos que con la Real. Una imagen preciosa y que me encanta, que ya se ha repetido además en otras ocasiones, pues hace poco con Mariez Currena y demás, y me gustaría que se siguieran repitiendo, que chavales debutaran, que chavales lógicamente se consagraran en el primer equipo y que, bueno, pues que se den estas fiestas de bienvenida que son preciosas, desde luego. Pues vamos a cerrar así el programa, porque para mí, iba a decirlo también, quería cerrarlo así, es la imagen del fin de semana. Así que volveremos el jueves, porque nosotros volvemos el jueves para esa previa del partido contra el Alavés, y luego además la semana que viene tenemos todos los días. ¿Cómo? Todos los días programa, yo. Del lunes a sábado, e incluso supongo que el domingo, vaya como vaya, esa final, estaremos aquí en Guas Reala, aquí o desde Sevilla, y eso habrá que verlo, pero bueno. Y desde Sevilla. Bueno, a ver, los pasajes los tenemos de momento. Exacto. Vale. Exacto, así que nada, volveremos el próximo jueves para hablar un poco de ese partido contra el Alavés, esa previa. Agraciados, que no se olviden que recibirán un código, supongo, para volver a comprar esa entrada, esas pocas que quedan, que estén atentos. Así que nada, chicos, gracias por este ratito y pues, a seguir en buena dinámica. Claro que sí. Hay que estar contentos. Que si luego vamos a la conference, pero estos 11 días por lo menos, aplaudir, ¿no? Que nos lo quiten. Claro. Que nos claro. Quiten. Oye, y a celebrar la conference también en su momento, porque en noviembre o en diciembre no nos veíamos en estas ni locos. Y bueno, oye, sobre todo queda la final de Copa, que en eso tenemos puestos todos nuestros huevos en esa cesta, o casi todos. Pero a mí me ilusiona muchísimo la Liga, de verdad. Me ilusiona intentar arrebatarle el puesto al Celta ahora, el sexto, arrebatarle el quinto al Betis. Creo que la Real está en disposición de hacerlo, aunque efectivamente está en un contexto próximo complicado, porque tiene en la cabeza la inminencia del partido de Copa. Pero yo creo que lo va a dar todo contra el Alavés, por ejemplo, que lo ha hecho contra el Levante. Y bueno, oye, efectivamente el calendario en teoría no es tan complicado. Y en los últimos partidos puede haber rivales como el Valencia, como el Girona y como el Español, que quizá no se están jugando nada o casi nada. Lo contaremos todo en el Diario Vasco, tanto en papel como en la página web y también en nuestras redes sociales 24/7 Guas en Reala.